Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René Torres, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. Mi número de control es del 1721-3254 y este video está hecho con el propósito de dar respuesta a la primera tarea de la unidad número 1 de la materia de Estadística Inferencial 1. Dicha materia está bajo la dirección del ingeniero Juan Morales. Bueno, durante este video vamos a hablar un poco acerca de la introducción a la estadística, vamos a hablar acerca de muestreos, de la media, de la mediana, de la desviación estándar. Vamos a platicar un poquito del análisis de datos, de histogramas, de diferentes tipos de gráfica, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues antes de iniciar esto y con el fin de dar créditos al autor, cabe señalar que gran parte del contenido que veremos durante este video pertenecen al libro del autor Mario Triola. Ahí en el estadística de Mario Triola de la 11ª edición. Bueno, pues gran parte del contenido proviene de este libro. Bien, iniciando rápidamente con el primer capítulo. El primer capítulo va por nombre Introducción a la Estadística. Vamos a ver vamos a estar trabajando un poquito con el sentido común, vamos a estar viendo las posibilidades de que ocurra un evento, etcétera, etcétera. Y para esto vamos a tomar algunos ejercicios que vienen dentro del libro que ya había presentado anteriormente. Y uno de los ejercicios dice lo siguiente. Este ejercicio pertenece al capítulo 1.2, Pensamiento Estadístico. Y nos dice lo siguiente: utilice el sentido común para determinar si el elemento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, o C, posible y probable. Bueno, por eso vamos a ver qué acontecimientos se nos presentan. Ese es el ejercicio número 7 y dice lo siguiente. 7. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Bueno, siendo un poco analistas y usando un poquito el sentido común, nos podemos dar cuenta que esto es algo que puede llegar a ocurrir. No es imposible, sí puede llegar a ocurrir, pero es muy poco probable. Entonces, para este ejercicio vamos a dar como respuesta la opción B, que es posible pero muy improbable. Bien, pasando al siguiente ejercicio, nos pide lo siguiente. Dice: utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, o C, posible y probable. Bueno, son las instrucciones, son las mismas instrucciones que vimos en el ejercicio pasado. Vamos a ver ahora este ejercicio, a ver qué nos dice. Dice ejercicio número 11, Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Bueno, pareciera algo muy descabellado, pero pues sí es algo que pudiera llegar a pasar. Sí es algo que pudiera llegar a pasar, pero es algo muy poco probable. Entonces, por repetida ocasión, vamos a repetir la opción de respuesta. Entonces, como respuesta para este ejercicio es la opción B, que es posible pero muy improbable. Sí puede llegar a pasar, pero sería un caso muy especial, yo creo. Bien. Nuestro siguiente ejercicio nos dice... el siguiente ejercicio ya pertenece al tema 1.3, que se llama tipos de datos. Vamos a ver
diferentes tipos de datos, datos estadísticos, parámetros, etcétera, etcétera. Y y nos da la siguiente instrucción: determine si el valor dado es un estadístico o es un parámetro. Bien, aquí tenemos el ejercicio número 5 que dice 5. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 pesos. Todo esto según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Bueno, analizando este planteamiento y tomando en cuenta los valores que se nos arrojan, pudiéramos determinar que este es un valor estadístico. ¿Por qué? Porque pues es algo que es un valor que se ha estimado a base de un análisis y que pudiera llegar a variar. Entonces, como respuesta para este ejercicio, pues se trata de un valor estadístico. Nuestro siguiente ejercicio del mismo subtema nos dice si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Y el ejercicio 13 nos dice lo siguiente: dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.150 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo Forensics in New York Fueled Push Button de Michael Lue, New York. Bueno, entonces según el planteamiento que nos da este ejercicio, analizando un poco, podemos determinar que el valor que se nos presenta aquí es un valor discreto, no se trata de un valor continuo. Entonces nuestra respuesta para este ejercicio es un valor discreto. En el siguiente ejercicio, que ya pertenece al subtema 1.4, pensamiento crítico, nos dice lo siguiente: utilice el pensamiento crítico para elaborar una acción alternativa o correcta. Bien, vamos a ver qué nos dice. Nos dice ejercicio 7, perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad más que los caucásicos. Entonces, como pensamiento yo puse lo siguiente. Dice que quizá los oficiales de policía son más proclives a detener a individuos de grupos minoritarios que a los individuos caucásicos, por lo que los primeros reciben un mayor número de multas. Bien, bueno, rápidamente lo que nos dice aquí es que probablemente dentro de los oficiales de la policía existe ya como ese perfil, ese tipo de filtro que los orilla a detener más a este tipo de individuos, a los individuos de grupos minoritarios. Y por esta misma razón, pues es por la que este grupo es por la que tiene la mayor cantidad. Bueno, ahora vamos a iniciar el capítulo número 2. Y este capítulo número 2 se llama resumen y gráfica de datos. Bueno, vamos a ver qué ejercicios tenemos para este capítulo. Y para iniciar tenemos el subtema 2.2 de distribución de frecuencias. Y para este subtema tenemos aquí algunos ejercicios que tenemos que realizar. Pero antes de empezar a realizar esos ejercicios, vamos a ver brevemente algunas definiciones que nos hace pues entender y a comprender un poquito más acerca de lo que se va a ver en este capítulo. Bueno, uno de
de las definiciones son las siguientes. Dice distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases, al listar todas las categorías juntos con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes. Los límites inferiores de cada clase son la cifra más pequeña que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clases son las cifras más pequeñas, son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Y tenemos aquí la frontera de clases, son las que usan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clases. Definición importante, tenemos aquí las marcas de clase. Las marcas son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre los dos límites inferiores de clases consecutivos o dos fronteras inferiores de clases consecutivas en una distribución de frecuencia. Bueno, una vez visto estas definiciones, vamos a ver el ejemplo, vamos a ver qué es lo que nos está solicitando y vamos a intentar dar la respuesta. Dice radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista de la cantidad de estroncio menos 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en los datos de la Annual Step Race en estroncios menos 90 en Estados Unidos. Decisions did in the 1990s. Bueno, dice que construyamos una distribución de frecuencia con 8 clases. Y tenemos aquí algunos, nos da aquí unos valores que usando esos valores tenemos que esta distribución con 8 clases. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, pues aquí vamos a hacer uso de un software, de un programa que se llama Minitab. Minitab es una herramienta estadística que nos ayuda a calcular diferentes valores, nos ayuda a realizar diferentes gráficas. Y lo primero que tenemos que hacer es, todos tenemos aquí, arrojarlos al programa. Por cuestión de tiempo yo ya lo he hecho. Aquí tengo ya todos los valores, y ahora lo que nos resta hacer es hacer la distribución de frecuencia que nos está pidiendo. Bien, para hacer la distribución de frecuencias vamos a ir a aquí este menú. Bueno, entonces vamos a ir a gráficas. Vamos a buscar esta opción que nos diga histograma y vamos a seleccionar este histograma. Nos pide que elijamos qué clase de histograma queremos hacer, qué tipo de histograma. En nuestro caso vamos a hacer un histograma simple. Vamos a presionar OK. Y entonces aquí nos está pidiendo que digitemos qué variables queremos graficar, sobre qué variables queremos trabajar. Entonces nosotros la cantidad de estroncio, que es lo que andamos a graficar. Dentro de la escala, aquí todo vamos a dejarlo como estaba. Labels podemos ponerle algún nombre. Voy a ponerle cantidad de estroncio. Muy bien. Vamos a presionar OK. Esta, OK. No sin mover nada, y aquí tampoco vamos a mover nada. Le vamos a dar OK. Y ya tenemos aquí, nos arrojó
un histograma, que es lo que estábamos pidiendo. Entonces esta podemos modificar algunos datos. Como por ejemplo podemos hacer que aparezcan esos números sobre encima de la barra, que es la cantidad de frecuencia. Nos está pidiendo que lo hagamos. El ejercicio nos pide, vamos en 8 clases. Vamos a ver si esto coincide con lo que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, tenemos 8 clases. En caso de que no fuera así, nos podemos ir aquí a Binning y por número de intervalo aquí le digitamos 8 y vamos a darle ok, y ya nos pone los 8, nos reconfiguró todo. Y entonces este podría ser nuestra respuesta para nuestro ejercicio. Vamos a arrastrar esto, vamos a ponerlo aquí en algún lugar donde podamos apreciarlo. Y esta sería nuestra distribución de frecuencias para este ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio, a ver qué nos dice. El ejercicio dice pulso de 10 hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir una distribución de frecuencias. Incluya 10 clases. Entonces vamos a hacer exactamente lo que hicimos en el ejercicio anterior, nada más que en este caso nos pide 10 clases y vamos a trabajar únicamente sobre los pulsos de los hombres. Bueno, todos esos valores yo ya los tengo aquí dentro del programa. Aquí están todos los valores y nos pide los pulsos de hombre. Entonces nos vamos a ir a Graph, vamos a ir al histograma, vamos a hacer otra vez un histograma simple. Vamos a declarar la variable, no queremos eso, queremos los pulsos de hombres. Seleccionar. Vamos a ponerle aquí un nombre, vamos a ponerle no sé, se me ocurre distribución de pulsos de hombres. Eso sí es opcional, ya cada quien puede poner el título que mejor le parezca. Yo lo voy a dejar con eso, voy a dar OK y voy a presionar aquí OK. Bien, podemos poner los valores sobre la barra. Vamos a cerrar esto, vamos a darle a adherir y ok, tenemos aquí ya nuestros valores sobre la barra y nos pedía, el ejercicio nos pide 10 clases. Bueno, vamos a modificar esto y vamos a dejarlo con 10 clases. Vamos aquí a Binnings, número de intervalos vamos a ponerle 10. Ok, y entonces ya el programa ya nos modificó nuestra gráfica, nuestra distribución de frecuencias, y esta sería nuestra respuesta para este ejercicio. Vamos a copiarlo y vamos a llevarnos acá a un lugar visible. Bien, entonces esta es la manera en la cual nosotros podemos realizar este tipo de así es como se realiza en el programa militar. Lo podemos también hacer de manera manual, pero en este caso vamos a estar utilizando este software. Bien, el capítulo que continúa es el capítulo número 3 y este lleva por nombre estadísticos para describir, comparar y explorar. Okay, hay un pequeño error para comparar y explorar. Bien, pues en este capítulo vamos a ver algunas medidas, algún tipo de medidas, unas gráficas, la gráfica de cajas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vamos a iniciar con el subtema 3
3.2 medidas de tendencia central. Bueno, hay unos pequeños ejercicios que debemos de resolver, pero como lo hemos venido haciendo antes de entrar a los ejercicios, vamos a ver unas pequeñas definiciones que nos van a servir para comprender un poquito más acerca de esto. Bien, dice medida de tendencia. La definición: ¿qué es una medida de tendencia central? Dice que una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de los conjuntos de los datos. Dice que la media aritmética es un conjunto de datos en la que la tendencia central se calcula al sumar datos y dividir el total entre los números de los datos. La mediana dice que es un conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitudes crecientes o decrecientes. Entre otras las definiciones que tenemos es la definición de moda. La moda es un conjunto de datos. La moda de un conjunto de datos es el valor que representa con mayor frecuencia, aquella pues que ocurre más veces. Y la mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja. Es el conjunto original. En el conjunto de datos se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre dos. Bueno, hay una pequeña operación que debemos realizar ahí. Pues vamos a pasar a los ejercicios. En realidad, los ejercicios, vamos a ver en qué se trata todo esto. Bien, y tenemos un ejercicio de ejemplo. Y ese ejemplo dice lo siguiente: dice, una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro de la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio de 500 muestras del diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes. Y nos están pidiendo obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Bueno, por aquí yo ya tengo unos valores que yo ya he sacado. Tenemos aquí la respuesta a este ejercicio, pero vamos a ver cómo se consiguen estos valores, cómo es que llegamos a estas respuestas. Hay una manera de hacerlo, a través de unas operaciones, pero en nuestro caso vamos a utilizar este software que hemos venido utilizando, que es Minitab. A través de Minitab vamos a hacer los cálculos para llegar a este resultado. Bien, bueno, aquí tenemos ya abierto el programa. Aquí tenemos registrado ya los diámetros. Nos decían que eran 500. Son 500 muestras. Y que de esas 500 muestras vamos a corroborar que sea correcto. Ok, es cierto. Tenemos un espacio muestral de 500. Tenemos diferentes medidas. Los días que se han ido tomando, que se tomaron cada una de las muestras. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al submenú y vamos a seleccionar Stat. Después de Stat vamos a seleccionar Basis Static y Display Descriptor. Vamos a seleccionar esto y nos está solicitando que seleccionemos la variable de la cual vamos a hacer la prueba. Y entonces yo quiero hacer la prueba de la variable diámetro. La voy a seleccionar. ¿Y qué requiero del diámetro? Bueno, vamos a ir aquí a las estadísticas y dice que, vamos a regresar aquí a la presentación, y dice que requiero la media y la mediana. Ok, entonces necesito la media y la mediana, los dos están seleccionados. Vamos a darle ok
y vamos a dar OK también por aquí. Bien, y ya nos arrojó aquí algunos valores, que estos valores que están aquí son exactamente los valores que habíamos visto en la presentación. Son estos los datos que nos arrojó, y pues de aquí vamos a buscar una respuesta para este ejemplo, para este problema. Bien, vamos a analizar un poco, analizando un poquito los datos. Dice que tenemos un espacio muestral de 500, eso es cierto. Tenemos una media de .80, 613. Tenemos aquí otros valores como la desviación estándar. Nos dice cuál es el valor mínimo, que registramos dentro de todo este espacio muestral. Dice que el valor mínimo fue un valor de 79,875. Y tenemos el cuartil 1, que representa el 25%, sí, el 25%, una cuarta parte del espacio muestral. Tenemos la mediana, que esta mediana es la que nos están solicitando en el ejercicio. Y pues el resultado aquí lo tenemos a .80603. Tenemos el cuartil 3, que representa el 75% o las 3/4 partes de nuestros valores. Tenemos el valor máximo, que el valor máximo dice que fue .81306, fue el valor más grande que registramos. Pero bueno, para esto hasta acá, esto que ya tengo aquí es lo mismo, y lo único que me están solicitando a mí es la media y la mediana. En este caso la media la tenemos aquí, que es de 0.80613, que es este valor que está aquí, y nos pide la mediana, que la mediana es esta que está aquí, .80603, que es este valor que está aquí. Bueno, pues esta es la respuesta para este ejercicio. Pasando al ejercicio, al siguiente ejercicio, ese ejercicio nos dice: una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de formers de fuselajes de un avión. A continuación se muestra un estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes. Obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Bueno, aquí pues yo tengo aquí algunos valores, que es de aquí donde vamos a encontrar las respuestas, ¿no? Nos pide calcular la media. Es un ejercicio bastante similar al que hicimos anteriormente, y pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a irnos rápidamente al programa Meditab, y yo ya tengo aquí registrado todos los diámetros, que necesito, y a través de esos diámetros pues vamos a hacer la misma operación que hicimos en el anterior ejercicio. Bueno, como recordaremos, en el ejercicio anterior lo primero que hicimos fue irnos aquí a la parte de Start. Vamos a presionar, vamos a darle aquí Basic Static, y aquí donde dice estadística descriptiva, y otra vez nos está pidiendo que declaremos qué variables vamos a utilizar, y pues vamos a utilizar otra vez diámetro. Seleccionamos diámetro y vamos a ver si dentro de las estadísticas está lo que nosotros queremos, que es la media y la mediana. Ok, vamos a solicitar estos datos, le vamos a dar OK y nuevamente OK, y ya aquí nos arrojó otra vez unos otros valores, donde nos dice que tenemos un espacio muestral de 125. Tenemos una media que es 496. Este es uno de los valores que nosotros estamos buscando. Nos da por aquí otros valores como la desviación estándar, que dice que la desviación estándar es de .00421. Bueno,
Aquí como complemento podemos definir que la desviación estándar es cuánto se está desviando un punto con relación a la media. Eso es lo que nos está indicando ahí la desviación estándar. Bueno, entre otros valores que nosotros tenemos aquí, tenemos el valor mínimo. Dice que el valor mínimo que nosotros registramos fue de 6.2317. Tenemos el cuartil 1, ya habíamos explicado que es el 25%. Tenemos la mediana, que es algo que nos está solicitando el ejercicio. Tenemos el cuartil 3 y tenemos el valor máximo. Bueno, todo esto lo vamos a arrastrar hacia donde tenemos el ejercicio. Y pues aquí tenemos, ¿no? Entonces, la respuesta para este ejercicio, como respuesta nos pide que calculemos la mediana, y la mediana es 6.2496. No, la media, perdón. Y la mediana es 6.2496. Bueno, mira que grandes coincidencias en esta ocasión. Mediana dan exactamente los mismos valores. Bueno, y con esto... con esto culminamos este subtema y vamos a entrar al siguiente. Bien, este subtema, que es el 3.3, lleva por nombre medidas de variación. Y pues aquí tenemos unos ejemplos para comprenderlo. Pero para comprender todavía aún más, vamos a ver unas breves definiciones para ver de qué se trata esto. Entonces, dice el rango. ¿Qué cosa es el rango? El rango es un conjunto de datos. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Esto lo conocemos como rango. Es una diferencia, una resta entre el máximo valor y el valor mínimo. Otra de las definiciones que tenemos es la desviación estándar, que es la que platicamos hace un momento. Y esta dice: la desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar es un conjunto de valores muestrales denotadas con S. Es la medida de variación de valores con respecto a la media. Que es lo que estamos platicando en el subtema anterior de esta desviación estándar, es qué tanto se alejan los puntos con respecto a la media. Bueno, la varianza, dice, la varianza es un conjunto de valores. La varianza es un conjunto de valores, es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Bueno, pues una vez leídos conocidas esas definiciones, que es algo de lo que vamos a tratar de conseguir en estos ejercicios, vamos a ir así directamente al primer ejercicio. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Que ya tenemos algunas respuestas por ahí. Y este ejercicio dice: emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de dióxido de carbono. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Bueno, en el ejercicio anterior nos pedía que obtuviéramos la media y la mediana. Aquí en esta ya no vamos a conseguir otros valores. Nos pide que busquemos un rango, busquemos una desviación estándar y busquemos la varianza. Y pues en este caso, al igual que en los anteriores, vamos a hacer uso de nuestro programa Minitab. Vamos a copiar todos esos valores, que son los valores que yo tengo aquí. Ya tengo aquí los 125 125 valores, 125 el espacio muestral. Y vamos a hacer algo muy similar al ejercicio anterior. Vamos a irnos aquí a los menús de Start
el Basic y estadística descriptiva. Ok, vamos a seleccionar toneladas de dióxido por año, y en estadística vamos a ver que tengamos seleccionados los valores que nosotros necesitamos, y nos dice uno de ellos, recuerdo que necesitamos la varianza. Vamos a ver qué otra cosa utilizamos. Necesitamos rango de desviación estándar y varianza. Ok, varianza, desviación estándar ya está. Ahora vamos a buscar rango que esté seleccionado, rango, moda, rango, aquí está rango. Seleccionamos rango y vamos a darle ok. Y ok también esta ventana. Y aquí una vez más ya nos arrojó otros valores. Entonces el ejercicio nos dice que calculemos rango, desviación estándar y la varianza. Vamos a ver aquí en nuestros valores. Cuál es el rango, cuál es la varianza y cuál es la desviación estándar. Tenemos el espacio semestral que dice aquí de 125. Tenemos la media, que es de 9.061, no nos interesa al momento. Pero tenemos desviación estándar, que es lo que sí, eso sí nos pide que busquemos en el ejercicio. Y dice que la desviación estándar es de 1.312. Entonces, respuesta para desviación estándar es 1.312. Para varianza también nos los pide. Y nos dice, para varianza, la varianza es igual a 1.721. Otro de los valores que nos pide es el rango. El rango lo tenemos por acá. Y dice que el rango es igual a 6.931. Entonces, ya tenemos nuestros tres valores que necesitamos: desviación estándar, varianza y rango. Tenemos por aquí otros valores, como es el valor mínimo. Tenemos registrado el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el valor máximo. Bueno, entonces con esto pues ya podemos dar respuesta a nuestro ejercicio. Pasando al ejercicio siguiente, dice años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura. Según los datos del National Center for Education Statistics, obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Bueno, aquí vamos a calcular los mismos valores. Los mismos valores que nos solicitaban en el ejercicio anterior. Y vamos a hacer algo muy similar. Vamos a buscar nuestra base de datos. Aquí tenemos los números de estudiantes y los tiempos en años. Y vamos a irnos otra vez a esta Basic y esta descriptiva. ¿Qué es lo que buscamos? Tiempo en años. Vamos a ver, necesitamos, ya habíamos quedado que desviación estándar está seleccionada. Necesitamos varianza, que está seleccionada. Y necesitamos rango, que ya lo habíamos mirado por acá. Rango. Entonces esos son los tres valores que necesitamos encontrar para dar respuesta al ejercicio. Vamos a presionar OK y vamos a presionar OK nuevamente. Y bueno, ya aquí nos ha arrojado otros valores que vamos a analizarlos. Una vez más, tenemos aquí un espacio muestral. ¿De cuánto? De 30. Tenemos la media, que la media en este caso es de 5. Interesa, no nos pide que busquemos la media, pero sí nos pide que busquemos desviación estándar. Y desviación estándar nos dice que es de 1.05. Y aquí tenemos la primera respuesta. Desviación estándar es 1.025. Otro de los valores que nos pide buscar, o de los datos, nos pide que busquemos la varianza, que es esta que está aquí.
y la varianza es 1.103. Entonces nos falta únicamente un valor, que es el rango. El rango es este que tenemos acá. El rango es 4. 4 es la respuesta para otro rango. Entonces, recapitulando, para dar respuesta a este ejercicio, desviación estándar 1.05, varianza 1.103 y rango 4. Bueno, así esa es la manera en la cual nosotros podemos encontrar algunas de las mediciones, algunas de las medidas de los valores a través de este programa. Hay otras formas de hacerlo, pero esta es una de las más fáciles y de las que más se me ha facilitado. Bueno, con esto vamos a finalizar ese subcapítulo y vamos al siguiente. Bien, este último subtema, que corresponde al 3.4, lleva por nombre medidas de posición relativa y gráfica de cajas. Bueno, entonces vamos a irnos rápidamente a mirar algunas definiciones para comprender un poquito más acerca de este tema. Y dentro de estas definiciones tenemos, dice, una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por abajo de la mediana. Los percentiles son medidas de ubicación que se denotan por P1, P2, P3, etcétera, hasta P99, los cuales dividen el conjunto de datos en grupos de 100 grupos, con aproximadamente 1% de los valores en cada grupo. Bueno, pues estos percentiles, esos valores, pues son si los cuartiles eran valores divididos en 4, entonces los percentiles son valores divididos entre 100, y pues en una unidad, en un espacio muestral completo podemos encontrar hasta 100 percentiles. Y la siguiente definición dice: los cuartiles, es de lo que estamos hablando. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por Q1, Q2, Q3 y Q4. Dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, con aproximadamente el 25% de los valores en cada grupo. Bueno, pues es lo que estamos platicando, que los cuartiles son esas fracciones divididas en cuartos. Cada cuartil corresponde a un cuarto, el segundo correspondería a un medio, y el cuartil 3 corresponde a cuartos, y el 4 pues a la unidad completa. Bien. La siguiente división dice: Q1, cuartil 1, se separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos 25% de los valores ordenados son menores que o igual a Q1, y al menos el 75% de los valores son mayores que o iguales a Q1. Q2 o segundo cuartil dice: igual a la mediana, separa el 50% el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. Bueno, pues con el cuartil 2 y la mediana es exactamente lo mismo, lo que nos está diciendo aquí en la definición. El Q3 o el tercer cuartil separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos 75% de los valores ordenados son menores que o iguales a Q3, y al menos el 25% de los valores son mayores que o iguales a Q3. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números
consisten en el valor mínimo, el primer cuartil Q1, la mediana o segundo cuartil Q2, el tercer cuartil Q3 y el valor máximo. En una gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes es una gráfica de un conjunto de datos consistentes en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil Q1, la mediana y el tercer cuartil Q3. Bueno, parece algo muy enredado, pero ahorita que entremos de lleno a ver el ejercicio, pues ya vamos a comprender más de qué se trata esto. El ejercicio que tenemos aquí nos dice pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Dice, utilice escalas para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Bueno, y pues yo ya tengo este conjunto de datos, ya lo tengo aquí en mi programa Minitab. Vamos a abrirlo y vamos a hacer esta gráfica de cajas. ¿Cómo se hace esta gráfica de cajas? Bueno, tenemos que irnos aquí al submenú de gráficas, y aquí vamos a encontrar gráfica de cajas, que es BossPlot. En ese BossPlot vamos a seleccionar esto y nos dice que escojamos una de estas. ¿Cuál es la que nos favorece? En nuestro caso, como vamos a comparar dos valores diferentes, entonces vamos a optar por la opción de múltiples yes, que es esta de aquí, y vamos a presionar OK. Ahora vamos a declarar las variables. ¿Cuáles son las variables que vamos a comparar? Pues las de Coca-Cola y la de Pepsi. Podemos irnos aquí a labels y podemos darle un título y vamos a ponerle, yo le pondría comparación de pesos en libras de Coca-Cola versus contra Pepsi. Podría ser uno de los títulos, ¿no? Ya cada quien decide qué título ponerle. Vamos a ver qué datos queremos mirar. Aquí vamos a dejarlo tal como está. Las escalas, esto también vamos a dejarlo tal como está. Y ahora vamos a darle OK y nos tiene que arrojar una gráfica. Y pues esta es nuestra gráfica de cajas que nos arrojó este ejercicio. Esta es exactamente lo mismo que tengo yo por no lo tengo. Bueno, vamos a ver qué nos dice esto. Si nosotros ponemos el cursor dentro de esta gráfica, voy a hacerlo un poquito más grande, a ver si podemos hacerlo un poquito más grande para poder apreciar un poquito más lo que nos dice. Bien, vamos a poner el cursor aquí adentro y nos va a dar unos valores. Estos valores, ¿cuáles son? Tenemos el cuartil 1. El cuartil 1 que dice que es de .814475. Nos calculó por ahí la mediana, que es de .8171. Y el cuartil 3 que dice que es .821. Tenemos por aquí otros valores. Tenemos un espacio muestral de 36, etcétera, etcétera. Entonces, esta comparación podemos darnos cuenta de que Pepsi tiene
tiene su gráfica de cajas es más estrecha, que la de Coca-Cola. Y vamos a ver qué valores nos arroja aquí con Pepsi. Pepsi nos arroja que tiene un cuartil de .8211 y una mediana de .8233. El cuartil 3 de .826, etcétera, etcétera. Bueno, entonces así es como nosotros podemos hacer una gráfica de caja con la intención de comparar los datos, de comparar los valores. Vamos a poner por acá, porque esta va a ser nuestra respuesta para este ejemplo. Bien, este es un tema que es el 3.3, lleva por nombre medidas de variación, y pues aquí tenemos unos ejemplos para comprenderlo. Pero para comprender todavía aún más, vamos a ver unas breves definiciones para ver de qué se trata esto. Entonces, dice el rango. ¿Qué cosa es el rango? El rango es un conjunto de datos. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Esto lo conocemos como rango. Es una diferencia, una resta entre el máximo valor y el valor mínimo. Otra de las definiciones que tenemos es la desviación estándar, que es la que platicamos hace un momento. Y esta dice: la desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar es un conjunto de valores muestrales denotadas con S. Es la medida de variación de valores con respecto a la media. Que es lo que estamos platicando en el subtema anterior de esta desviación estándar, es qué tanto se alejan los puntos con respecto a la media. Bueno, la varianza, dice, la varianza es un conjunto de valores. La varianza de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Bueno, pues una vez leídos conocidas esas definiciones, que es algo de lo que vamos a tratar de conseguir en estos ejercicios, vamos a ir así directamente al primer ejercicio. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Que ya tenemos algunas respuestas por ahí. Y este ejercicio dice: emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de dióxido de carbono. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Bueno, en el ejercicio anterior nos pedía que obtuviéramos la media y la mediana. Aquí en esta ya no vamos a conseguir otros valores. Nos pide que busquemos un rango, busquemos una desviación estándar y busquemos la varianza. Y pues en este caso, al igual que en los anteriores, hacer uso de nuestro programa Minitab. Vamos a copiar todos esos valores, que son los valores que yo tengo aquí. Ya tengo aquí los 125 125 valores, 125 el espacio muestral. Y vamos a hacer algo muy similar al ejercicio anterior. Vamos a irnos aquí a los menús de Stab, el Basic y estadística descriptiva. Ok, vamos a seleccionar toneladas de dióxido por año. Y en estadística vamos a ver que tengamos seleccionados los valores que nosotros
necesitamos, y nos dice uno de ellos, recuerdo que necesitamos la varianza. Vamos a ver qué otra cosa utilizamos. Necesitamos rango, desviación estándar y varianza. Ok, varianza, desviación estándar ya está. Ahora vamos a buscar rango. Rango que esté seleccionada, rango, moda, mínimo, rango. Aquí está rango. Seleccionamos rango y vamos a darle ok. Y ok también esta ventana. Y aquí una vez más ya nos arrojó otros valores. Entonces el ejercicio nos dice que calculemos rango, desviación estándar y la varianza. Vamos a ver aquí en nuestros valores. En nuestros valores, cuál es el rango, cuál es la varianza y cuál es la desviación estándar. Tenemos el espacio semestral que dice aquí de 125. Tenemos la media, que es de 9.061, no nos interesa el momento. Pero tenemos desviación estándar, que es lo que sí, eso sí nos pide que busquemos en el ejercicio. Y dice que la desviación estándar es de 1.312. Entonces, respuesta para desviación estándar es 1.312. Para varianza también nos los pide. Y nos dice, para varianza, la varianza es igual a 1.721. Otro de los valores que nos pide es el rango. El rango lo tenemos por acá. Y dice que el rango es igual a 6.931. Entonces, ya tenemos nuestros tres valores que necesitamos: desviación estándar, varianza y rango. Tenemos por aquí otros valores, como es el valor mínimo. Tenemos registrado el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el valor máximo. Bueno, entonces con esto pues ya podemos dar respuesta a nuestro ejercicio. Pasando al ejercicio siguiente, dice años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura. Según los datos del National Center for Education Statistics, obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Bueno, aquí vamos a calcular los mismos valores. Los mismos valores que nos solicitaban en el ejercicio anterior. Y vamos a hacer algo muy similar. Vamos a buscar nuestra base de datos. Aquí tenemos los números de estudiantes y los tiempos en años. Y vamos a irnos otra vez a esta Basic y estadía descriptiva. ¿Qué es lo que buscamos? Tiempo en años. Vamos a ver, necesitamos, ya habíamos quedado que desviación estándar está seleccionada. Necesitamos varianza, que está seleccionada. Y necesitamos rango, que ya lo habíamos mirado por acá. Rango. Entonces, esos son los tres valores que necesitamos encontrar para dar respuesta al ejercicio. Vamos a presionar OK y vamos a presionar OK nuevamente. Y bueno, ya aquí nos ha arrojado otros valores que vamos a analizarlos. Una vez más, tenemos aquí un espacio muestral. ¿De cuánto? De 30. Tenemos la media, que la media en este caso es de 5. No nos pide que busquemos la media, pero sí nos pide que busquemos desviación estándar. Y desviación estándar nos dice que es de 1.05. Y aquí tenemos la primera respuesta. Desviación estándar es 1.025. Otro de los valores que nos pide buscar, o de los datos, nos pide que busquemos la varianza, que es esta que está aquí. Y la varianza es 1.103. Entonces nos falta únicamente un valor, que es el rango. El rango es este que tenemos acá. El rango es 4. 4 es la respuesta para nuestro rango. Entonces, recapitulando,
para dar respuesta a este ejercicio. Desviación estándar 1.05, varianza 1.103 y rango 4. Bueno, así esa es la manera en la cual nosotros podemos encontrar algunas de las mediciones, algunas de las medidas de los valores a través de este programa. Hay otras formas de hacerlo, pero esta es una de las más fáciles y de las que más se me ha facilitado. Bueno, con eso vamos a finalizar ese subcapítulo y vamos al siguiente. Bien, este último subtema, que corresponde al 3.4, lleva por nombre medidas de posición relativa y gráfica de cajas. Bueno, entonces vamos a irnos rápidamente a mirar algunas definiciones para comprender un poquito más acerca de este tema. Y dentro de estas definiciones tenemos, dice, una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por abajo de la mediana. Los percentiles son medidas de ubicación que se denotan por P1, P2, P3, etcétera, hasta P99, los cuales dividen el conjunto de datos en grupos de 100 grupos, con aproximadamente 1% de los valores en cada grupo. Bueno, pues estos percentiles, esos valores, pues son si los cuartiles eran valores divididos en 4, entonces los percentiles son valores divididos entre 100, y pues en una unidad, en un espacio muestral completo podemos encontrar hasta 100 percentiles. Y la siguiente definición dice: los cuartiles, es de lo que estamos hablando. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por Q1, Q2, Q3 y Q4. Dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, con aproximadamente el 25% de los valores en cada grupo. Bueno, pues es lo que estamos platicando, que los cuartiles son esas fracciones divididas en cuartos. Cada cuartil corresponde a un cuarto, el segundo correspondería a un medio, y el cuartil 3 cuartos, y el 4 pues a la unidad completa. Bien, la siguiente división dice: Q1, cuartil 1, se separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos 25% de los valores ordenados son menores que o igual a Q1, y al menos el 75% de los valores son mayores que o iguales a Q1. Q2 o segundo cuartil dice: igual a la mediana, separa el 50% el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. Bueno, pues con el cuartil 2 y la mediana es exactamente lo mismo, lo que nos estoy diciendo aquí en la definición. El Q3 o el tercer cuartil separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos 75% de los valores ordenados son menores que o iguales a Q3, y al menos el 25% de los valores son mayores que o iguales a Q3. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consisten en el valor mínimo, el primer cuartil Q1, la mediana o segundo cuartil Q2, el tercer cuartil Q3 y el valor máximo. En una gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes, es una gráfica
de un conjunto de datos consistentes en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil Q1, la mediana y el tercer cuartil Q3. Bueno, parece algo muy enredado, pero ahorita que entremos de lleno a ver el ejercicio, pues ya vamos a comprender más de qué se trata esto. El ejercicio que tenemos aquí nos dice pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Dice, utilice escalas para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Bueno, pues ya tengo este conjunto de datos, ya lo tengo aquí en mi programa Minitab. Vamos a abrirlo y vamos a hacer esa gráfica de cajas. ¿Cómo se hace esta gráfica de cajas? Bueno, tenemos que irnos aquí al submenú de gráficas, y aquí vamos a encontrar gráfica de cajas, que es BossPlot. En ese BossPlot vamos a seleccionar esto y nos dice que escojamos una de estas. ¿Cuál es la que nos favorece? En nuestro caso, como vamos a comparar dos valores diferentes, entonces vamos a optar por la opción de múltiples yes, que es esta de aquí, y vamos a presionar OK. Ahora vamos a declarar las variables. ¿Cuáles son las variables que vamos a comparar? Pues las de Coca-Cola y la de Pepsi. Podemos irnos aquí a labels y podemos darle un título y vamos a ponerle, yo le pondría comparación de pesos en libras de Coca-Cola versus contra Pepsi. Podría ser uno de los títulos, ¿no? Ya cada quien decide qué título ponerle. Vamos a ver qué datos quiero mirar. Aquí vamos a dejarlo tal como está. Las escalas, esto también vamos a dejarlo tal como está. Y ahora vamos a darle OK y nos tiene que arrojar una gráfica. Y pues esta es nuestra gráfica de cajas que nos arrojó ese ejercicio. Esta es exactamente lo mismo que tengo yo por no lo tengo. Bueno, vamos a ver qué nos dice esto. Si nosotros ponemos el cursor dentro de esta gráfica, voy a hacerlo un poquito más grande, a ver si podemos hacerlo un poquito más grande para poder apreciar un poquito más lo que nos dice. Bien, vamos a poner el cursor aquí adentro y nos va a dar unos valores. ¿Estos valores cuáles son? Tenemos el cuartil 1. El cuartil 1 que dice que es de .814475. Nos calculó por ahí la mediana, que es de .8171. Y el cuartil 3 que dice que es .821. Tenemos por aquí otros valores. Tenemos un espacio muestral de 36, etcétera, etcétera. Entonces, esta comparación podemos darnos cuenta de que Pepsi tiene su gráfica de cajas es más estrecha. Es más estrecha que la de Coca-Cola. Y vamos a ver qué valores nos arroja aquí con Pepsi. Pepsi nos arroja que tiene un cuartil de .8211 y una mediana de .82
33, el cuartil 3 de punto 826, etcétera, etcétera. Bueno, entonces así es como nosotros podemos hacer una gráfica de caja con la intención de comparar los datos, de comparar los valores. Vamos a poner por acá, porque esta va a ser nuestra respuesta para este ejemplo. Ya en este último ejercicio dice lo siguiente: calificación de crédito FICO en USA, en los Estados Unidos de América. Dice: se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de créditos otorgados por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Gráfica de caja que incluye los valores del resumen de los 5 números. Bueno, y estos valores yo los tengo ya por acá. Calificación de FICO. Ok. Y entonces, para esta calificación FICO dice que hagamos una de cada. Vamos a hacer exactamente lo mismo con algunas excepciones. Vamos a irnos aquí a Mosblog, que dijimos que aquí. En la anterior habíamos puesto yes. En esta ocasión vamos a utilizar simple, una gráfica de caja simple. Le vamos a dar OK. Y dentro de las gráficas, dentro de las variables de la gráfica, vamos a calificaciones de FICO. Y aquí todo lo demás se va a quedar igual. Vamos a darle un título. Vamos a ponerle aquí calificaciones. Vamos a ver. Calificaciones de FICO. Bien. Ok, le vamos a dar OK. Y nos va a hacer esta gráfica de caja. Y aquí tenemos a encontrar algunos datos. Vamos a ver qué dicen esos datos. Nos da el cuartil 1, nos arroja una mediana. Cuartil 1 de 690.162, la mediana es 751.798. El cuartil 3 que dice que es de 852.342, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esta gráfica de caja sería nuestra respuesta para este último ejercicio. Vamos a ponerla por acá, en algún lugar que la podamos apreciar. Y así es como terminaríamos esta serie de ejercicios. Espero que haya sido comprensible, espero haberme explicado de la manera correcta. Y esto sería todo. Vamos a pasar a nuestro último nivel, que es herramientas de estadísticas para el trabajo. ¿Qué tal? Mi nombre es René Torres, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. Y este video está hecho con el propósito de mostrar un proyecto solicitado por el catedrático a cargo de la materia, el ingeniero Juan Morales, para la materia de estadística inferencial. El objetivo de este proyecto es implementar, hacer uso de las herramientas estadísticas que hemos estado mirando durante el curso, implementarlas en el ámbito laboral. Por tal motivo me he tomado la tarea de mostrarles o de desarrollar el siguiente proyecto. Bueno, actualmente presto mis servicios para una empresa que se dedica a manufacturar productos médicos, y en esta empresa cumplo la función como técnico de procesos en el área de muebleo por inyección. Por tal motivo, durante todo este proyecto vamos a estar hablando acerca de este proceso, el proceso de muebleo por inyección. Y por tal motivo he preparado esta pequeña introducción para que nos empecemos a familiarizar con lo que estamos hablando y para que todos vayamos comprendiendo
de este proceso, ¿no? Dice moldeo por inyección. El proceso de moldeo por inyección consiste en inyectar un polímero en estado fundido o aulado en un molde cerrado a presión y frío a través de un orificio pequeño llamado compuerta. En este molde el material se solidifica y la pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar de la cavidad la pieza moldeada. Si podemos darnos cuenta por ahí en el texto tenemos la palabra compuerta sombreada y más adelante vamos a ver por qué. Dice, aunque este proceso parece ser muy simple, se convierte bastante complejo al momento de ejecutarlo, por lo que en este proyecto aplicaremos las herramientas estadísticas para desarrollar un proceso lo suficientemente robusto y consistente. Bueno, aquí el texto nos dice que en realidad el proceso de moldeo es un proceso muy simple. Consiste únicamente en derretir un plástico, inyectarlo dentro de un molde que ya tiene una cavidad definida y aquí vamos a tener la pieza que decíamos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando queremos aplicarlo? Que hay muchas variables que debemos de tomar en cuenta y esto hace que el proceso se vuelva un poquito más complejo. Por tal motivo vamos a hacer uso de las herramientas estadísticas que vimos durante el semestre o algunas de estas herramientas para buscar optimizar este proceso y hacerlo lo más consistente que podamos. El tema 1 dice Curve Rheology o curva de reología. ¿Para qué nos sirve esa curva de reología? Nos sirve para analizar cómo se está comportando la viscosidad de este polímero a diferentes velocidades. Entonces lo que nos va a ayudar es a definir cuál es la velocidad ideal y cuál es el tiempo ideal. ¿Para qué? Para inyectar este polímero dentro del molde, dentro del proceso que queremos ejecutar. Dice 1. Curva de reología. Uno de los principales retos que se enfrenta el proceso de moldeo por inyección es determinar a qué velocidad debemos inyectar el plástico para optimizar el proceso y de esta manera reducir cualquier tipo de variación. Bien, ahora sí vamos a entrar de lleno a esto y nos dice el ejercicio. Dice, la empresa para la cual presto mis servicios me ha asignado desarrollar un proceso de moldeo para un componente a base de polietileno, por lo que lo primero que nos pide es determinar cuál es la velocidad ideal para inyectar este polímero con la intención de mitigar al máximo cualquier variación que ataque el proceso. Tenemos aquí una serie de instrucciones, nos dice recolectar una muestra de 10 ciclos que deben de ser de forma continua a diferentes velocidades equidistantes, buscando cubrir la capacidad total de la máquina. Registrar los valores obtenidos en la tabla y calcular los valores restantes, graficar los valores y seleccionar el mejor valor. Bueno, pues aquí ya estamos entrando de lleno. Nos pide que hagamos un muestreo del tamaño de la muestra, va a estar de 10 y vamos a graficar todos estos valores en esta tabla que pues a continuación se está mostrando, donde ya tenemos aquí unas variables que nos está pidiendo. Nos pide injection speed, la velocidad de inyección, el fill time, el tiempo de llenado, la presión hidráulica, la presión plástica, el shear rate y la viscosidad relativa. Bueno, para no ser tan extenso este curso, pues ya me tomé la tarea de ir a la máquina y obtener todos estos valores, y son la tabla que tenemos aquí. Ahora sí, aquí lo importante viene en saber realizar la gráfica y saber interpretar la gráfica. Por lo tanto, vamos a hacer uso de esta famosísima herramienta que hemos utilizado, que es Minitab. Y en esta Minitab vamos a hacer una gráfica de análisis. Bueno, vamos a copiar, voy a arrastrar esto y rápidamente arrastrar estos valores a Minitab para realizar esta gráfica. Bien, aquí esta gráfica la vamos a hacer con relación a la velocidad de corte, al shear rate y a la viscosidad relativa. Y lo que vamos a hacer es irnos al graph, vamos a ir a scarplot, vamos a seleccionar uno, a mí me gusta esta, vamos a seleccionar esta y aquí vamos a poner la viscosidad relativa y la velocidad de corte. Bien, vamos a darle OK. Y yendo aquí una gráfica. Ahora vamos a analizar esta gráfica. Esta gráfica nos dice
que como nosotros vamos aumentando nuestra velocidad, pues eso se va estabilizando, ¿va? Si se dan cuenta, entre el punto este y este hay una gran diferencia, un descenso muy grande. Esta inestabilidad es la que no nos conviene cuando efectuamos nuestro proceso. Aquí todavía se ve una separación muy grande. No es tan grande como la primera, pero aún así es preocupante. Si nos damos cuenta, en este punto de aquí es más o menos donde se empieza a estabilizar un poquito más el proceso, donde la viscosidad se estabiliza un poquito más, y este sería el punto más ideal, uno de los puntos ideales para establecer nuestro proceso. Pudiéramos usar cualquiera de estos, pero por cuestión de tiempo, por cuestiones de que involucran al proceso, debemos usar uno de los más altos, pero que sea completamente estable. Y bien, esta tablita es esta gráfica de análisis es la que nos interesa a la hora de efectuar nuestro proceso. Y esto es en cuestión a Minitab. Ahora vamos a ver en cuestión a Excel. Excel también es una herramienta muy buena que nos ayuda a hacer estas gráficas. Para mí es una de las que más me gusta hacer, es muy práctica. Y vamos a ver, vamos a insertar una tabla, no, una gráfica, perdón. Vamos a seleccionar una gráfica de aquí, sí, está. Y vamos a hacer una gráfica de dispersión. Esto sale a insertar una gráfica y hemos quedado que vamos a hacer una gráfica de dispersión. Bien, esta gráfica. Y pues aquí ya tenemos la gráfica. Esta gráfica con la de la misma, es exactamente la misma, nada más que pues es otro programa. Y nos damos cuenta de lo mismo, que a partir de este punto se empieza a estabilizar, hay una estabilidad dentro de nuestra viscosidad. Por lo tanto, este punto 2.2 sería nuestro valor más aceptable, nuestro valor más estable a la hora de efectuar nuestro proceso. Bien, si nos damos cuenta, 2.2 es este, y la velocidad a la que alcanzamos 2.2 es 3.57. Vamos a regresar hasta nuestra presentación y pues esas mismas gráficas que hicimos allá, ya las tengo yo aquí, que son estas, y nos dice cuál es la mejor velocidad en esta máquina para procesar este componente. Y como respuesta, pues ya lo habíamos visto, es 3.57 pulgadas sobre segundo. Bien, y así es como tenemos esta primera respuesta, ayudados de estas gráficas de dispersión, para nuestro primer estudio de modeleo.